Bueno, entonces vamos a empezar la clase. Van a disculpar tanto tiempo, pero en realidad eso tiene una justificación porque hoy día vamos a hacer una pequeña práctica con ustedes en la clase, ¿ya? Y la idea es que esté la mayoría. Entonces, permítame compartir ahorita mi pantalla de un minutito para que podamos avanzar, ¿ok? ¿La pueden ver mi pantalla, mi presentación? Hay algo que quiero recordarles, es cierto que, bueno, me han estado preguntando, la consigna que tenía que hacerse, bueno, no la hemos realizado todavía, pero hay algunas cosas que me gustaría aclarar, ¿ya? Ustedes pueden ver ahí en la pantalla, hablamos de las competencias del módulo. Las competencias del módulo significa es ustedes, ¿qué van a lograr ustedes al finalizar, en este caso, el módulo? Y son 3 competencias. Una de ellas es que identifica los principios teóricos epistemológicos que fundamentan la investigación científica a través de la reflexión empírica y analítica de los problemas en la educación. El otro es comprende el diseño lógico de una investigación de acuerdo a las características principales por una formulación coherente de objetivos. Y luego identifica las características principales para la construcción teórica de la investigación, haciendo una diferencia entre el marco teórico. Les comento que cada una de estas unidades tiene un contenido y el contenido es bastante largo, pero la particularidad que tiene ustedes han debido llevar las formas de organización de una clase. Existen diferentes maneras de, obviamente, organizar una clase. Existe una clase que puede ser tipo expositiva, una clase que justamente es la conferencia, puede ser de esa manera, puede ser una organización práctica en el laboratorio. Este laboratorio puede ser de informática, puede ser un laboratorio en realidad de biología, de química, y también existe la forma de organización que es el taller. Y el taller, la particularidad que tiene es que ustedes tienen que hacer, ¿no? Tienen que afianzar justamente sus competencias, porque hablamos de competencias del saber hacer, conocer, ser, y de esa manera ustedes van a poder hacer, tal vez la redundancia. Es por eso que ustedes tienen que hacer lo que es la parte investigativa y lo van a hacer investigando, haciendo la práctica. Y para poder hacer la investigación es muy importante la teoría y sobre todo leer libros. Ustedes han visto que para cada tarea yo les he subido y para facilitarles hasta les he puesto el número de la página de la cual ustedes deberían tomar, por una aclaración que les estoy diciendo ahora. Resulta que he visto sus trabajos y yo les he pedido un mapa conceptual. Un mapa conceptual es como su nombre dice, es de una manera sintética, se hace una representación de un contenido y en este caso son conceptos, ¿ya? Y un mapa mental solamente son palabras, ¿sí? Y que se relacionan una con otra. Esta es una estrategia de aprendizaje para ustedes, para que ustedes puedan afianzar el conocimiento y de esa manera se les da este tipo de actividades o tareas. Comentarles que el contenido, por ejemplo, en lo que se refiere a las fases de la investigación, en este momento no estoy pudiendo compartir ese documento, pero tiene planteamiento de problema, planteamiento de objetivos, justificación, elaboración del marco teórico, definición de alcance de la investigación, formulación de hipótesis, diseño de investigación, selección de la muestra, recolección de datos, análisis de datos, elaboración del reporte de la investigación. Tiene la unidad eso. Y la unidad 2.2 que corresponde tiene las fuentes de información, la delimitación, tiene el diagnóstico de aproximación, tipos de diagnósticos, análisis, luego viene el planteamiento de objetivos, el planteamiento justamente del objeto de estudio, la justificación. Y si se dan cuenta es un contenido largo. Después viene el estado del arte, concepto del estado del arte, utilidad del estado del arte, características del estado del arte, componentes del estado del arte, marco conceptual, marco teórico contextual, fundamentación del marco, contenidos, conceptos, referencias, elaboración de citas y notas, las técnicas e instrumentos para la recolección de información, técnicas de investigación, instrumentos de investigación, triangulación, rigor científico, análisis de resultados, recopilación y resolución de información, redacción de conclusiones generales, organización del texto, estilos de redacción,
citas de coherencia. Doctorita, perdón, Sí, ¿su pantalla sigue en competencias del módulo o solo sí, soy yo? sigue Ah, ahí. ya. Entonces, tan solamente quiero recordarles ese aspecto a ustedes, porque tienen que hacer una investigación. Un poco, sí, es cierto, todo lo que van a hacer les va a servir a ustedes para plantear su problema de investigación, para que aprendan a plantear su problema de investigación, para que sepan elaborar un marco teórico y de esa manera ustedes puedan hacer su documento final, que es la monografía, ¿ya? Pero por el contenido que tiene, eso es un diseño curricular para, para ese diplomado y está diseñado de esa manera. La formación basada en competencias es que ustedes vayan haciendo actividades y esas actividades al final se van a convertir en un documento. Pero requiere de que ustedes puedan ser partícipes de todo eso y que puedan seguir. Yo he tratado de buscar una matriz que permita con un ejemplo que ustedes puedan llenar la matriz. ¿Ya? Entonces, yo quisiera en ese momento aclarar justamente, he querido, perdón, aclarar en ese momento al respecto de que la verdad que cada módulo tiene una característica y como les decía, la forma de organización de esto es un taller, por lo tanto requiere que hagamos trabajos que para llegar a conseguir estas competencias y para que podamos abarcar el contenido del módulo. ¿Ya? Por estrategia didáctica, yo he optado que realmente ustedes, para que puedan adquirir todo esto y el contenido podamos abarcar, se haga una investigación, se realiza una investigación con levantamiento de información, como pide aquí el contenido, como está, para que ustedes puedan hacer toda esa parte de conclusiones y todo lo demás. Y no es tal vez como antes, hay otras formas de organización del proceso en el cual les dicen, ya, aquí está el formato y me van a entregar para tal fecha. Aquí se construye en cada actividad, por eso es que al finalizar, o sea, el 5 de julio, ustedes estarían entregando el documento máximo hasta el 6 de julio, el documento final, lo que equivale en este caso a los 30 puntos. ¿Ya? Entonces, para mí como docente hubiera sido, bueno, pues fácil, imagínense cuántas actividades yo tengo que revisarlas y en algunas yo les he hecho la parte retroalimentaria, porque eso es así, basado en competencias. Para mí sería fácil decirles, ah, ya es así, hagan el objetivo, pero el basado en competencias requiere que se hagan evaluaciones, ustedes han debido llevar la evaluación formativa, ¿no? Que es muy importante, es cierto, existe una evaluación sumativa, pero es haciendo. Eso es lo que quería aclararles, ¿ya? Ustedes, como futuros docentes, pues saben y conocen hasta el cuarto módulo, han debido llevar estrategias estrategias, formas de organización, estrategias de aprendizaje, estrategias de enseñanza, tipos de evaluación, porque lo que se pretende al final es de que ustedes adquieran el conocimiento cognitivo, ¿sí? Tengan también un pensamiento crítico y por eso es muy importante su participación. Yo quisiera saber si tienen alguna duda, algo que yo quisiera que les pueda aclarar, porque también cuando pasa la clase yo les he preguntado la anterior clase, ¿han comprendido? Sí. Después por el WhatsApp, o sea, el silencio otorga que sí. Pero la anterior, pero yo he visto en el WhatsApp que decían qué hay que hacer, cómo hay que llenar, y yo pongo cosas claras. Yo solamente les he pedido el mapa conceptual por el tipo de información disponible. Y lo único que me tenían que hacer era colocar que era explicativa, que era la exploratoria, la descriptiva, nada más los 4. Lo único que yo necesitaba era eso. No sé si tal vez puede ser que en la plataforma lo que yo pongo no está saliendo, tal vez me podrían ayudar o algo está pasando en la comunicación entre nosotros,
Para mí es muy importante su formación, así que por favor yo quisiera que ustedes me puedan mencionar algo al respecto. Doctora, la palabra, buenas noches. Michelle Más Bravo. fuertecito, no le escucho bien, por favor. Michelle Bravo le habla, ¿me escucha ahora? Ajá. Sí, un poquito más fuerte, no le escucho Ya. muy bien. Doctora, es lo siguiente, por lo menos cuando yo puse ahí, la clase que la dio, Ajá. eh, las diapositivas usted no las había subido todavía, recién las Sí, subió después. Entonces, sí. la clase, como usted dice, ya es muy teórica, entonces era muy difícil seguir todo y grabárselo todo. Entonces, no estaba Ajá. ni su diapositiva, ni habían subido tampoco el video. Ok. Entonces, esa es una de las cosas. Segunda cosa, está suponiendo demasiado, creo, por lo menos en mi caso, está suponiendo demasiadas cosas que ya sabemos. Dice, ustedes ya saben esto, ustedes ya saben esto. Es posible que no, doctora. Es posible que no lo sepamos, o sea, no lo Ah, ya, suponga. ok. Preferiría si es necesario que tenga que repetirlo, lo repite. Claro O que sea, sí. no suponga que sabemos muchas cosas para atrás, porque hay cosas que realmente no sabemos, esa es la segunda cosa. Ya. Y la tercera, doctora, es que obviamente que como es teoría, y si usted nos dice, lo está hablando en una clase, yo por lo menos no contengo, por decirle, ese mapa que está poniendo ahorita, Ajá. el que puso en ese Sí. de ahí, si lo pone y lo lee rápido, Ajá. te lo voy a seguir un poquito, pero una cosa es que lo lea, otra cosa es que me lo aprenda. Para que me lo aprenda necesito estudiarlo. Entonces, los tiempos en que lo está dando toda esta materia que es teórica, personalmente, por lo menos a mí me pasa que sí, lo estoy tratando de acompañar, pero necesito estudiarlo para saber, o sea, darle una estudiada 2 o 3 veces, analizarlo para poder captarlo. Entonces, Ya. no por el hecho que usted lo dio y lo pasó y al minuto siguiente estamos en otra cosa, eso que pasó ya yo lo tengo en mi mente. Eso es lo que le quería decir. Y de repente es por eso que hay ese silencio, doctora. Ya. Porque, claro, lo hemos visto, pero no sé hasta que lo estudie. Ujú. Ese era lo que le quería comentar, de que quizás pudiera estar pasando, pero no quiero hablar por los otros, solo hablé por mí, doctora. Ya, y yo le agradezco muchísimo, la verdad, porque digamos, eso es lo que tiene que pasar en realidad en una clase, ¿no? Uno puede volver a replantear, uno de acuerdo al contexto y al momento, nada es rígido, por eso hablamos de un currículum flexible, y por eso cualquier cosa que ustedes requieran y me digan, no estoy entendiendo, pues para eso estoy, para poder aclararles y también para construir conjuntamente, ¿sí? Esto igual lo que nos está pasando en este momento es una experiencia para nosotros para poder seguir trabajando y mejorando también, ¿sí? Yo le agradezco mucho, aprecio mucho lo que menciona para que así yo también pueda replantear y es por eso que he decidido en esta clase un poco, tal vez detenerme y hacerlo más despacio, ¿sí? Más pausado y que ustedes sean más partícipes. Por eso en esta clase yo les voy a pedir que tengan una hoja de papel, que se alisten un cuadernito, una hoja de papel, si los que están, yo sé que a veces no están en su casa, pero para que podamos hacer una práctica y de esa manera yo sea más productiva la clase. ¿Ya? Entonces, tan solamente eso, y me preocupa aún que no hayan hecho sus demás tareas, o sea, por ejemplo, igual del mapa conceptual, que en realidad solamente era estos 4. Nada más les pedía, no quería que hagan todo esto porque el tiempo, como les decía, no da mucho para profundizar cada uno de estos, pero sí esto me interesaba porque les cuento que esa parte va a entrar para su documento para la investigación, ¿ya? Así que vamos a poder replantear, pero yo les doy el tiempo para que igual así como aquí el diplomante Michelle habló, puedan emitir un juicio de valor y también puedan comentar. Buenas noches, doctora. Sí, yo también quería comentar, ahorita, por ejemplo, otra vez que volví a colocar su mapa conceptual del otro día que hizo la clase,
Entonces es muy difícil para nosotros porque somos de varias carreras, varias ramas, y entonces no tenemos esa, como le digo, esa práctica con este módulo, bueno, para mí es ya muy complicado, muy difícil porque es muy teórico, entonces tenemos que, como decía el compañero, repetir para aprender y tenemos que hacer varias veces, no es una sola. Entonces, esa partecita también es muy complicada, a pesar que está bonito de colores y todo eso, pero necesitamos profundizarlo. Y obviamente eso toma tiempo. Entonces, no sé cómo podríamos hacer, pues, realmente abarcar a todo esto que es el módulo, pero no sé si realmente lo vamos a comprender. Bueno, sí, lo vamos a lograr. Solamente que voy a cambiar un poco la estrategia didáctica para que seamos más puntuales y más claros con las tareas. Y ahorita yo les voy a dar un ejemplo para que puedan ir llenando las matrices y lo vamos a hacer. El detalle es que ustedes requieren un trabajo independiente. O sea, no es suficiente, bueno, yo les doy la clase, es cierto, pero por ejemplo en los tipos de investigación les he pasado 3 libros de metodología de la investigación, ¿sí? En la parte epistemológica, en la parte de Muñoz, metodología en ciencias sociales y también la parte educativa. Entonces ustedes tienen que profundizar, leer. Ahí está el trabajo independiente que deben hacer, porque el contenido es amplio, ¿sí? Y lo que vamos a hacer en algunos casos, porque hay cosas importantes que sí tienen que considerar, y otras que solamente tienen, no se va a profundizar mucho, solamente tienen que conocer, va a llegar a ese límite de conocer. Y también algo importante que decía, sí es cierto, son de varias carreras, algunas, digamos, en la parte social, pues hay que tener cierta experiencia para poder profundizar. No sé si todos han llevado paradigmas en la parte epistemológica, han tenido la oportunidad en su formación. Y bueno, es medio complicado, no es fácil. Yo sé que ni estas horas, digamos, para mí fuera mucho más fácil si podíamos tener más horas, pero esas horas solamente nos han asignado. Y voy a tratar de ser más, cambiar de estrategia. Ya, voy a cambiar de estrategia y por eso he decidido que hoy día también sea participativo. Y otra vez vamos a empezar, entonces, si no hubiera alguna otra opinión para que yo pueda desarrollar la clase, por favor. Doctora, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Sí, muy buenas tardes. Buenas noches. Buenas noches. El tema es de que estamos diplomantes de diferentes áreas, diferentes carreras, que vienen en las formaciones no solamente del tema de ciencias exactas, también de ciencias biológicas. Tenemos personas que son de área de jurídica. Entonces, algunos tienen conocimientos en el tema de leyes, otros no tenemos conocimiento mucho de leyes, otros tienen conocimientos en el tema de atención médica, otros no tenemos eso. Entonces es un grupo bastante heterogéneo, ¿ya? Donde dar un concepto y un manejo de una clase bastante abstracta como la que ha sido la primera, ha sido bastante complicado, principalmente para aquellos que no estamos acostumbrados a ese tipo de lectura. La verdad es que me ha mareado bastante. Estoy todavía mareado, apenas he podido hacer 2 de las tareas. Las otras estoy leyendo todavía y aún eso, el tema de trabajo también y nuestras responsabilidades con el tema de trabajo nos hacen de que no podamos tener todo el tiempo que quisiéramos para poder cubrir con todos los textos de que nos han mandado. Porque la verdad sería interesante sentarse y poder leer todos los textos, pero el tiempo no nos alcanza, ¿ya? Y sacarle más tiempo al tiempo. La verdad es que anoche yo no dormí por leer, me he quedado dormido a las 4 de la mañana y me levantaba a la mañana y no sé qué he leído, porque estaba tan cansado que no le he entendido nada. Entonces, yo le pediría un poquito de, no sé, alguna metodología donde podamos agarrar y buscarle para poder agarrar y hacer un poquito más sensado. Disculpe, pero la verdad no, está bien. No, claro, está bien. El éxito de un docente tiene que ver mucho también considerando a sus estudiantes.
Y es una preocupación mía, por eso es que yo decidí comenzar, pero yo no quería solamente desde mi perspectiva, sino quería saber realmente lo que está pasando con ustedes. Es cierto, es muy abstracto, es muy teórico, de pronto recordar también desde hace tiempo lo que uno pasa también, y a veces el tema de investigación en el área de ciencias sociales es otro ámbito, ¿sí? Requiere más tiempo, requiere más profundización, y bueno, el tema de la investigación educativa justamente cae en lo que es pues la parte interpretativa y la parte de la investigación en ciencias sociales, ¿no es cierto? Entonces, con todos esos antecedentes, voy a volver a replantear lo que es y qué es lo que en realidad ustedes necesitan para el módulo, ¿ya? Entonces, voy a empezar la clase, ¿ya? Si les parece, algo más que quieran opinar, y si no, empiezo. Yo una cosita, doctora. Sí. Para mi pensar, mi entender, debería subir con más anticipación su diapositiva o sus trabajos, ¿no? Para que tengamos más Ya, rápido. ya, muy bien, muchísimas O gracias. sea, podría igual subir esta diapositiva antes de su clase para que así en otra computadora, en nuestro celular, vayamos leyendo ya, mientras usted igual va explicando, ¿no? Cualquier Ya, cosita. perfecto. Así hacía los anteriores docentes, nos pasaba su diapositiva en plena Ajá. clase y ya uno iba siguiendo. Ya, perfecto. Entonces yo para el día de mañana en la mañana yo subo y ahorita mismo voy a subir a la plataforma para que puedan leer. ¿Ya? Muchísimas gracias por su sugerencia, muy amable. Muchísimas gracias. Bueno, entonces vamos a empezar la clase y vamos a ver, digamos, los tipos de investigación, ¿sí? Aquí en los tipos de investigación, aquí como pueden ver, existen estos que son 8, ¿sí? Cada uno de estos tiene una particularidad, como pueden ver, ya, aquí están. Y lo que a nosotros nos interesa, lo que nosotros vamos a tomar para este módulo, en realidad es por su nivel de profundidad, o también que se llama por la disponibilidad de información. Ya, hay un detalle, ustedes como han podido ver en el tema de la epistemología, hay términos y términos que para uno es esto y para otro es otra cosa y tiene otro nombre, ¿ya? Y ahí es la confusión, ¿no? Entonces, por eso uno generalmente se apoya en autores y dice, de acuerdo a tal autor, digamos, para mí es esto. Es por su nivel de profundidad o también por la disponibilidad de información. Existe la exploratoria, la descriptiva, la explicativa y la correlacional, ¿ya? Generalmente en el área de que vamos a llevar en educativa, vamos a considerar para su trabajo de investigación solamente estos tipos de investigación, que por eso es que yo les había pedido que profundicen, y era solamente hacer esto, ¿ya? Eso, nada más. Lo demás, no, porque esa parte de acá nos interesa para su documento, ¿ya? Entonces, queda claro de que esto de acá, esa otra clasificación por la naturaleza de datos, que es cuantitativa, cualitativa, por los medios de obtener los datos de campo, documental, de laboratorio, por la mayor o menor manipulación de variables, que es experimental, cuasi experimental, no experimental, y todas estas, como pueden ver aquí, ustedes tienen los libros para profundizar en algún momento que ustedes requieran, ¿sí? Pero ahora solamente nos vamos a abocar a estas, ¿ya? Vamos a la siguiente. Entonces, yo les había pedido estas 4 y miren que aquí es exploratoria, descriptiva, correlacional y explicativa. ¿Qué tienen que hacer ustedes para la investigación? ¿Qué vamos a hacer? Que va a ser una investigación pequeña, pero que va a tener todos los componentes que debe tener una investigación, así que no es de mucha profundidad, es justamente descriptiva, ¿ya? Vamos a hacer la descriptiva. Aquí están lo que les había pedido de tarea, ¿no? De una manera, de otra forma explicado, ¿no? Y aquí dice, por ejemplo, la exploratoria, que es indagar acerca de una realidad poco estudiada, es sondear y explorar que ustedes han repasado, se utiliza cuando el tema investigar es poco conocido. Nosotros vamos a utilizar esta, que es la descriptiva de las características de un conjunto de sujetos. Y esta, como es descriptiva, no hay una explicación, solamente hay una descripción. ¿Ya? Esa es la que vamos a estudiar.
la que Doctorita, vamos a utilizar. disculpa ¿Sí? que le interrumpa. En la consigna, en la plataforma dice tipos de investigación científica por la información disponible. Sí, sí, estas No son. dice lo que usted dice por su nivel de profundidad, pero no es lo No, mismo. es ¿O lo no mismo. importa? No, es lo mismo. De acuerdo al autor que yo les he dado, por eso yo les decía, en la parte de terminología, para unos es por el nivel de profundidad, para otros es por la disponibilidad de la información, ¿sí? Yo lo que les había pedido era, había subido por la disponibilidad de información, que es lo mismo, ¿sí? Es lo mismo, ya. Solamente por eso les decía, hay autores y hay autores. Nosotros, ustedes si escuchan y ven en algún momento y dicen, por el nivel de investigación, saben qué es eso. Por la disponibilidad de información, es lo mismo, ¿ya? Por eso de Muñoz habla por la disponibilidad y ese otro autor que hemos visto habla por el nivel de el nivel de la profundización de la investigación. Nosotros vamos a utilizar lo que es la descriptiva, ¿sí? Descripción. Vamos a describir. Eso es lo que vamos a hacer en la investigación. ¿Qué hace la investigación descriptiva? Tiene como objetivo central la descripción de los fenómenos, se sitúa en el primer nivel del conocimiento científico, utiliza métodos descriptivos como la observación, estudios correlacionales y de desarrollo, ¿sí? Eso es lo que hace la investigación descriptiva. ¿Qué métodos existen en la investigación? Existen diferentes tipos de métodos, ¿ya? Pero nosotros vamos a tocar lo que dice aquí en la teoría, como pueden ver aquí en la diapositiva, ¿ya? Dice que el método es el término que proviene del griego meta, que es hacia, yodos, camino, se interpreta como el camino más adecuado hacia un fin. Podemos definir que un método es el procedimiento que se elige para obtener un fin predeterminado. Los métodos de investigación son modelos de procedimientos que se pueden emplear en una investigación. ¿Qué significa? Un método es el camino, son los pasos que se van a seguir en la investigación, ¿ya? Y de acuerdo a los que han visto todos esos filósofos, epistemólogos, resulta que han dividido en lo que es, por ejemplo, de acuerdo a Durán, dice de que tenemos el método inductivo, el método deductivo, el método analítico y el método sintético. Como pueden ver, cada uno de estos métodos, por ejemplo, el primero, el inductivo, dice que se inicia por la observación de fenómenos particulares con el propósito de llegar a una conclusión y premisas generales que pueden ser aplicadas a las situaciones similares a la observación. El método inductivo consiste en 3 etapas, como pueden ver aquí: observar, observar un patrón y desarrollar una teoría, ¿ya? Entonces, el método inductivo va a partir de lo particular a lo general, ¿sí? Es decir, que yo voy a hacer, digamos, a ver, yo quiero saber sobre, a ver, vamos a ver, sobre lo que es la retención estudiantil. ¿Ya? ¿Qué es la retención estudiantil? Significa de que los estudiantes en este momento, digamos, que pedían que pasar de un curso de como debería ser, no están pasando a otro nivel, ¿ya? Y yo sí estudio, por ejemplo, en un grupo de personas, las características que tienen esas personas en lo que se refiere a los factores que pueden influenciar en ellos en su aprendizaje y en la retención. Una vez que yo he hecho el análisis de esos resultados de la investigación, yo puedo hacer generalizaciones con respecto a la retención estudiantil que tienen esos estudiantes. Pero los estoy estudiando primero de una manera particular, ¿no? Para luego hacer todo este proceso y pueda hacer generalizaciones de lo particular a lo general, ¿ya? Y en el caso del método deductivo es de lo general a lo particular, ¿ya? Es lo contrario. Entonces yo podría partir al revés, ¿no? Entonces yo podría decir, digamos, primero hablaremos sobre la retención, qué características tiene la retención, pero a un nivel macro, para luego llegar a los factores de la retención estudiantil, ¿no? Entonces es lo opuesto, ¿ya?
Y dice que se inicia por la observación de fenómenos generales con el propósito de llegar a la conclusión de verdades particulares y contenidas explícitamente en la situación general. Hablamos, todos los hombres son mortales, Mozart es un hombre, por lo tanto Mozart es mortal, ¿ya? ¿Ven bien la diapositiva? ¿Ahora ven mejor? ¿Sí? Hola. Sí, 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 doctora. Ya, muchísimas doctora, gracias. Por favor, algo que no vean, que no escuchen, digan, no escucho, no veo, que yo estoy aquí para poder mejorar la situación. Ya, muchísimas gracias. El que vamos a utilizar nosotros es el método analítico. Ya, los demás ustedes tienen que saber por cultura general, ¿ok? Igual que el método sintético, acabaremos con este. El método sintético busca la reconstrucción de los componentes dispersos de un objeto de estudio, en este caso, de todos estos, como se puede ver aquí, para poder después justamente comprender y sacar las conclusiones. Por ejemplo, las investigaciones que realizan los historiadores, primero van obteniendo datos, o sea, ven la parte, digamos, del comportamiento, hacen sus registros arqueológicos, ritos de una determinada época, y luego, en base a todas esas partes, van a poder construir y van a decir, el comportamiento cultural del grupo indígena, digamos, de los tacanas, es así, ¿sí? Este es el método sintético. Entonces, buscan las partes y luego construyen justamente lo que es el comportamiento cultural, por ejemplo. Estas investigaciones, estos métodos, por ejemplo, se utiliza generalmente para hacer la parte interpretativa, la parte fenomenológica del fenómeno, de este fenómeno, digamos, cultural, que abarca justamente el estudio, por ejemplo, de la parte cultural, el comportamiento, conocimientos ancestrales, por ejemplo, de los pueblos indígenas, ¿ya? Entonces, esto es por cultura general que deben saber estos tres, pero este es el que vamos a aplicar en la investigación. Y dice que se inicia por la identificación de cada una de sus partes, ¿ya? De esta realidad, y vemos causa y efecto, ¿ya? Este es un modelo del pescado, ahorita no me acuerdo su nombre, Nikishawa, no me acuerdo ahorita, la verdad se me ha ido, pero es como un pescado. Entonces aquí, por ejemplo, podemos ver que dice aquí arriba, o sea que estas son las causas, dice falta de atención, práctica de deficiente de trabajo, falta de superación, de supervisión, o sea, va a haber igual, pero produce también en lo personal la falta de atención, la falta de supervisión, prácticas eficientes de trabajo y la fatiga justamente va a provocar accidentes de trabajo, como también que va a generar operación inapropiada, instalación inapropiada, que también ocasiona estos problemas, el mantenimiento inapropiado, y aquí nosotros ponemos en cuenta el equipo, ¿ya? Ese método lo vamos a utilizar nosotros en su investigación y les voy a dar un ejemplo y ahorita lo vamos a ver. No sé si han entendido hasta ahí, por favor. A ver qué dicen los 60, sí, no. Sí. ¿Ah? Sí. Entonces, un método es un camino. El método prácticamente de la investigación es la parte más importante, les cuento, porque nos va a decir cómo vamos a llevar adelante la investigación. ¿Es así? Entonces, el método que vamos a utilizar va a ser el analítico, donde primero vamos a identificar causas, vamos a encontrar los efectos y vamos al final determinar el problema de la investigación, ¿ya? A través de este método, ¿sí? Doctora, una Esto ya consulta. habíamos, sí, dígame. Doctora, en algunos libros he encontrado los métodos empíricos y métodos teóricos. ¿Cómo Sí, los clasificaríamos en este caso? En este caso, esto lo podemos clasificar como un método, digamos, empírico, teórico, casi igual. ¿Por qué? Los métodos empíricos, por ejemplo, tenemos dentro de los métodos empíricos, tenemos las técnicas, ¿no ve? Tenemos la técnica de la entrevista, la encuesta, la observación, ¿no ve? Dentro de los métodos teóricos tenemos el método deductivo, el método inductivo, donde nosotros hacemos esto para información secundaria. Los métodos teóricos es para información secundaria. A ver, un poquito para que les pueda aclarar. Nosotros para realizar la información recurrimos a fuentes de información y estas fuentes de información pueden ser primarias o secundarias. Cuando hablamos de fuentes de información primarias es directamente del objeto de estudio ya.
esta terminología que les estoy dando es de acuerdo al programa de investigación estratégica para Bolivia, ¿ya? Hay otros que dicen que la información que les estoy diciendo no es la que corresponde, por eso les estoy aclarando de los autores. De acuerdo a esos autores, entonces dicen de que la información primaria es directamente del objeto de estudio, ¿sí? Del objeto de estudio. ¿Quién es el objeto de estudio? Es cualquier fenómeno social, cualquier fenómeno natural, es una cosa, ¿sí? Lo que vamos a estudiar, una persona, un animal, ese es nuestro objeto de estudio. Esa es información primaria, directamente de él, ¿ya? Y la información secundaria, para la información secundaria utilizamos de todo lo que esté escrito, libros, archivos, utilizamos los métodos teóricos. Y los métodos teóricos son, por ejemplo, el inductivo, el deductivo, el histórico-lógico, que también hay. Después hay otros que en la parte jurídica hablamos, por ejemplo, ya de la parte de análisis deductivo jurídico, así lo habla, ¿no? La escuela de jueces, por ejemplo, tengo documentación igual que así lo dicen. Y el método sintético también habla en el caso de la parte ya de ciencias sociales, que es justamente para recoger, pero aquí si se dan cuenta no es suficiente, este es también el método sintético información primaria, porque estoy recogiendo documentos también, pero estoy también comprendiendo ciertos aspectos, ¿sí? A veces esto es mixto, el analítico juntamente con el sintético. No existe una regla, así les voy a explicar, no existe una regla que diga que yo como investigador, solamente estos puedo utilizar. Yo también puedo aplicarme otro método. Es abierto. Yo puedo decir y aplicar otro método juntamente con los dos, no es solamente uno, ¿ya? Ese es, digamos, como les digo, esa es la complejidad un poco y también la apertura que da la investigación científica. ¿Ya? Entonces, no es absoluto. Por eso aquí, por ejemplo, también yo puedo complementar mi método sintético a través de los vestigios que hay, que he encontrado y todo lo más de la parte cultural, juntamente con un método desde las percepciones de los pueblos indígenas y su comportamiento, por ejemplo. Y yo para eso puedo utilizar justamente el método analítico, porque en el método analítico, para que llegue a formar esto, yo requiero de información primaria y de información secundaria. Es decir, yo voy a buscar documentación, como ustedes lo van a hacer, para poder ver si realmente, o sea, me va a ayudar para mi investigación eso, y también vamos a hacer entrevistas y encuestas, ¿ya? No sé si está claro lo que le he respondido. ¿O un poco les ha aclarado o les ha confundido? Hola, ¿están ahí? Estamos aquí. Una pregunta, por ejemplo, si presentamos una investigación solo de revisión literaria, solo de, digamos, no de primaria, solo secundaria, ¿no sería entonces el método analítico? ¿No se podría utilizar? Sí, prácticamente no podría utilizar mucho pero tampoco dice que no, digamos, absolutamente, ¿sí? Es que se maneja, el método analítico, digamos, se maneja con los dos, información primaria y secundaria, pero el enriquecimiento está más con información primaria, ¿ya? Entonces, si quiere hacer, por ejemplo, ustedes cuando hagan la monografía más van a utilizar esto, pero no les pide el formato de la monografía. Les cuento que no les pide, ¿ya? No les pide, ¿ya? Entonces, ustedes no van a poder método deductivo, inductivo, solamente van a poder el tipo de investigación. Y ustedes en su monografía, como es de tipo teórico, van a decir es descriptivo. El tipo de investigación es descriptiva. Y el método que han utilizado, si quieren aumentar, pueden decir inductivo o deductivo porque es teórico. ¿Sí? Es teórico. Ok. Bueno. A ver, un ratito, voy a pasar un poco para que puedan comprender, ¿sí? No sé si esta parte para que puedan hacer la tareita. Ahorita, espérenme un ratito, voy a dejar de compartir, ¿ya? Ok, denme un minuto, voy a dejar de compartir. Ok. Aquí pueden ver, ¿sí? Aquí pueden ver que yo les había pedido que añadan eso en base a este formato, ¿sí?
Lo que han hecho hasta ahora ha sido primero, yo había visto por conveniente de que ustedes deberían llenar estos ejes para que hagan la investigación, que es pequeñita, ¿ya? En diferentes ámbitos, que podría ser tecnología educativa, estrategias didácticas, el microdiseño curricular y todo lo demás. ¿Observan bien la pantalla o lo algo más grande? Está muy pequeñito. Más grande, por favor, doctora. Muy pequeñito, sí, ¿no? Yo también estoy viendo muy pequeñito. No se puede leer. Es muy pequeño. Es chiquitito, no se puede ver, ¿no? A ver un ratito. Muy pequeño, Lice. Sí. Anderson, anda. Estamos con lupa y a mirar ya también, ¿no? Tampoco así, espérense un ratito. Estoy viendo cómo voy a bajar aquí, no puedo bajar para poder. A ver, quiero mover un ratito. No, tengo que dejar de compartir. Deme un momentito. Espérenme un ratito. No sé si puedo aquí. No, no puedo agrandar. Ya, ahora sí pueden ver mejor. Sí, ¿no? A ver más. Ya. Entonces aquí lo que yo les había pedido era que me coloquen, aquí tienen que colocar, por ejemplo, ustedes ya saben, todas sus investigaciones son descriptivas, ¿ya? Tienen que colocar aquí un autor, ¿sí? Ustedes que ya lo tienen, que es Muñoz, lo que han investigado y lo que han sacado del mapa conceptual que tenían que hacer, lo colocan aquí. Y aquí colocan al autor. Y de acuerdo a la norma APA, primero es el apellido y aquí, justamente aquí está esto por demás. El nombre, ¿ya? Y el año y el título y de dónde es. Y aquí van a colocar en la justificación, por ejemplo, en el ejemplo que les estoy dando, es la asignatura de microbiología de la carrera en biología de la Universidad Amazónica de Pando. Y la justificación es decir, ¿por qué? Digamos, ¿no? En ese caso, ese tipo de investigación es descriptiva porque la indagación tiene el propósito de describir, casi estoy diciendo lo mismo con otras palabras, en la organización didáctica de la plataforma educativa virtual para el desarrollo de aprendizajes en la asignatura de microbiología. Cuando yo les había dicho, piensen en un tema, pueden hacer en una asignatura, pueden hacer una propuesta, como alguien me dijo, sobre una propuesta para, creo que era para que pongan otro tipo de contenidos. Entonces ahí tendrán que poner que va a ser justamente tal vez en diseños microcurriculares y va a ser igual descriptivo y va a servir para esto. Eso era la tarea. Era de acuerdo a este ejemplo ustedes que puedan llenar. Y esta otra parte es el método analítico, como les decía, el que vamos a estudiar va a ser el método analítico. Y de acuerdo a autores, ustedes tienen que buscar qué dicen referente al método de investigación analítica con un autor. Aquí colocan la referencia bibliográfica y luego aquí ustedes dicen por qué están utilizando el método analítico, que dice la justificación de la elección del método de investigación. Dice, el método de investigación es el analítico porque ese método se basa en la percepción de las variables en su contexto natural para luego analizar la causa y el efecto de cada una de las dimensiones e indicadores en las deficiencias en la organización didáctica de la plataforma educativa virtual para el desarrollo de aprendizajes de la asignatura de microbiología de la Universidad Amazónica de Pando. Y luego lo mismo aquí hacemos con la encuesta. Y me refiero igual a por qué voy a aplicar la encuesta, a quién voy a aplicar la encuesta. Hablo de la observación documental, que también es una técnica, ¿no? Y aquí da la definición. Y aquí también hablamos de mi justificación referente a lo que yo voy a estudiar. Y aquí vienen los instrumentos de recolección. Ustedes saben que para la encuesta es el cuestionario. Para el caso de la observación documental bibliográfica son las fichas bibliográficas. Y aquí lo mismo se hace
lo que corresponde la definición de un autor. Aquí se pone la referencia bibliográfica y aquí se pone las fichas, ¿sí? Luego les voy a explicar esa parte que vamos a hacer más de aquí un momento. Entonces, de eso se trataba el ejercicio. Ustedes van a ir, ¿cuál es la estrategia metodológica de ese módulo? Ustedes van a ir llenando todas estas matrices. Hay como unas 4 matrices más. Y al final, este contenido de estas matrices lo vamos a vaciar a un documento que ahorita yo les voy a mostrar. A ese documento. Por ejemplo, aquí entonces yo voy a poner diseño metodológico, tipo de investigación. Lo que yo he hecho en la matriz, voy a colocar aquí. Lo mismo, pero esta vez junto la definición de un autor y el tipo y la justificación. Aquí está el método de investigación. Voy a copiarlo de la matriz y voy a poner al documento. Mi justificación también. La técnica de recopilación, hemos hablado de la encuesta. Lo que define coloco acá. Mi justificación la pego también. En mis instrumentos de recolección, de acuerdo al autor digo qué es. Y aquí coloco mi justificación. Luego las fichas bibliográficas que son por el autor, copio y pego. Copio y pego. Y entre ese copiar y pegar de las matrices que ustedes me van a llenar, al final vamos a llegar a concluir en un documento de investigación. Esa es la estrategia metodológica para este módulo. Entonces creo que ahora ustedes me han podido comprender mejor. Hola. Porque hay que preparar son las matrices, ¿no, doctora? Ajá, en base a matrices, ustedes todas estas matrices me las van llenando de acuerdo al ejemplo y luego todas estas matrices les vamos a acabar al documento y van a ver que van a tener documento. De aquí se acabaron los mapas conceptuales, no hay nada de mapas conceptuales, solamente hay el trabajo de llenarme, nada más. Sí. Me van llenando la matriz de acuerdo al ejemplo. Por ejemplo, este es el ejemplo y me van llenando. Y ahora, con el fin de que realmente podamos hacer el ejercicio de esta parte solamente hasta aquí, hasta las técnicas, ¿qué les parece? ¿O hacemos hasta acá? Ustedes van a tener, ahorita es las 19:36, ¿sí? Tienen hasta las 8:30, hasta las 9, ¿les parece? Para que me puedan llenar hasta aquí, hasta la ficha bibliográfica. Hola. Dicen de nuevo, por favor. O sea, la idea es que ahorita ustedes trabajen, por eso yo les dije, guarden un papel o si están en su computadora, les voy a dar el tiempo para que ustedes replanteen porque ustedes me han mandado esto, ¿no es cierto? Ya han elegido ustedes la parte qué eje de investigación van a hacer. ¿No ve? ¿Por qué van a hacer? También lo han dicho. ¿Y qué les interesa? También. ¿Qué pretenden hacer con esto? También lo dijeron. ¿Ya? Han evaluado también si la información es accesible. Entonces, de acuerdo a este ejemplo, ustedes les voy a dar un plazo para que hagan aquí, ahora, en este momento, la práctica de este enunciado que tenían que hacer. Y así, de aquí los demás días que tengamos programado, entonces ya tienen el ejemplo para que ustedes puedan hacer la práctica, porque lo que yo quiero es que tengamos ahorita esa retroalimentación, que ustedes hagan para que yo vea qué dificultades han tenido o no han tenido o ha sido fácil llenar y además de eso avanzamos en este momento, esta etapa que también es muy importante. Porque la otra parte ya vendría que ustedes tienen que aplicar la encuesta y la observación.
Yo la observación la van a aplicar, obviamente. ¿Por qué? Porque van a recabar información secundaria. Por ejemplo, en el caso de la encuesta lo pueden hacer a través de las nuevas tecnologías de información. Pueden utilizar el Google Drive, ¿no? Y a través de esto, o Classroom, hacen una encuesta y la suben y a personas eligen para que puedan justamente responder. O si ustedes quieren, me hacen el trabajo de campo, de campo como corresponde. La muestra en este caso no va a ser grande, va a ser pequeña, como es una investigación descriptiva, pero pues es más que todo formativa. Entonces no vamos a ir a determinar la muestra como debería ser. Yo pues claro, les voy a explicar bien eso, pero el fin es de que ustedes puedan desarrollar competencias investigativas en la elaboración del documento como también del planteamiento. Ahorita dirán, pero ¿por qué no tenemos el problema? Muchos se preguntarán. Les comento que esta es una investigación propositiva. Entonces, esto de aquí nos va a servir a nosotros como parte del diagnóstico para que lleguemos en realidad al problema de investigación, ¿ya? Pero es parte del diagnóstico y existe la otra parte que es la propositiva. Entonces, ustedes tienen, ahorita es 19:40, tienen hasta las 9 menos 20 para que ustedes puedan llenar esa matriz hasta aquí. Lo único que tienen que hacer, no se compliquen la vida. Busquen un autor, me llenan y me colocan. Digamos, el que está haciendo sobre lo que quiere implementar los contenidos a una microcurrícula, a un proyecto formativo. Entonces ustedes dirán, ese tipo de investigación es descriptiva porque la investigación tiene propósito. Ustedes dirán, ese tipo de investigación o esta indagación es descriptiva porque tiene el fin de describir y analizar el fenómeno educativo, en este caso el proyecto formativo de la asignatura de microbiología, digamos, de la carrera de... puede ser de medicina de la Universidad Amazónica de Pan. ¿Sí? Algo así. Pero ojo, con el tema, lo que ustedes tienen que pensar, lo que les decía en la parte de la anterior clase, tienen que ponerse a pensar y elaborar justamente cosas que sean alcanzables, que no les lleve mucho tiempo, que no tienen que profundizar, porque esto es un ejercicio. ¿No ve? Es un ejercicio para hacer una pequeña investigación. Así que uno mismo, si quiere, bueno, pues uno hace grandes cosas si quiere hacer de pronto, pero pues el tiempo no hay mucho tiempo, tampoco puedo acceder mucho a la información. Por eso es que aquí yo les preguntaba esto. La información de la que puedo disponer es suficiente y es accesible a mis posibilidades. Entonces, ustedes cuando me hagan este ejercicio, porque esta es la parte principal para seguir continuando en el desarrollo del módulo y vayan completando todas las tareas, es importante. Entonces, pónganse a analizar, piensen, y yo les doy el tiempo y después todo esto me lo pueden mandar. O sea, ahorita voy a crear en Moodle para que puedan subir lo que han hecho. Sí, no les pido mucho, tan solamente es breve, buscan información en Google Académico pueden utilizar, en los libros que hay también hay que la encuesta, que la observación, pueden tomar de esos libros y ustedes escriben con sus propias palabras. Es eso tan solamente lo que les pido. Y a alguno de ustedes voy a pedir para que comparta su pantalla, que el que tiene en este momento la computadora, para que pueda trabajar y pueda presentar y en base a eso podamos retroalimentar. Entonces tienen hasta las 9 menos 20, ahorita tienen una hora. 9 menos cuarto. Lo siguiente, Licen, esta matriz que nos está mostrando, en la anterior estaba, pero luego ya no, ¿la va a incluir ahorita en la plataforma para que nosotros podamos verla? Porque ahorita sinceramente en la pantalla es no muy se ve. pequeña. Ya, ¿saben qué? Ahorita yo lo mando a la plataforma. WhatsApp. A la plataforma, perfecto, gracias. Sí, a WhatsApp si quieren. Ya, por esa vez lo mandaré a WhatsApp que es más facilito. ¿Ya?
Entonces los mando por WhatsApp y ustedes tienen el acceso y yo voy a estar ahorita así siempre conectada y ustedes nos vemos a las 9:45 o quieren a las 9. ¿Hasta dónde sale? A las A 9. las 9, doctora, por favor. Ya, a las 9. Buenas Y noches. escúchenme, y la evidencia que han hecho aquellos que ahorita no tienen una computadora, en una hojita tal vez puedan escribirla y me sacan una fotito, ¿qué les parece? Para que así todos tengan las mismas oportunidades. ¿Ok? Listen, buenas noches, Listen, ¿me escucha? Hola. Sí, le escucho. Listen, en mi caso, Listen, yo por motivos de trabajo estoy ahorita de viaje y la estoy siguiendo por partes. No he escuchado la clase de lo que ha estado explicando por el mismo tema de la señal. Entonces no estoy con la computadora, no tengo papel en mano. No sé si usted podría dar un poquito más de plazo hasta que yo pudiera llegar y poder presentar, o es definitivamente hasta las 9 que no da el plazo. A ver, ¿qué ven por conveniente? A ver, ¿les parece bien mi estrategia o quieren hacerlo esta noche ustedes y avanzamos? ¿Qué quieren? Listen, yo personalmente le pediría, no sé, más tiempo porque es importante esto para mí, ¿no? Porque hemos elaborado la primera. Entonces, yo a ti te doy el permiso. Cuando llegues, ni bien me lo mandas por WhatsApp, ¿ya? Y los demás, entonces, hagamos el ejercicio, por favor, para que así podamos avanzar y hagamos, pues, todos se saquen 100, 90 y sobre todo a mí lo que me interesa es que hayan aprendido. ¿Les parece? ¿Hasta dónde vamos para la... Muchas gracias, Listen. Ya, aquí solamente me van a hacer hasta las fichas bibliográficas, nada más. Yo les voy a mandar ahorita la matriz vacía o con llena. Les voy a mandar la matriz para que se guíen, una llena y una vacía. Ustedes la vacían y la ponen. Ambas. ¿Sí? Sí, las dos, por favor. Las dos, ya. Ahorita les mando. Ya, entonces nos desconectamos un rato, no, bueno, sigue grabando, pero yo voy a salir un rato, ¿ok? Voy a salir un rato de compartir con ustedes. Quedamos entonces a las 9. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo les ha ido? Hola, doctora. Mal, dicen. ¿Hasta dónde avanzaron? A ver, a alguien voluntario, por favor, Con el que temor me de pueda que mostrar lo que avanzaron. puedo presentar. Teddy. Sí, ok. Ya, Teddy, voy a agarrar y... Puede ahora, sí. Puede compartir la pantalla. ¿O no? Disculpas, estoy en la ciudad de La Paz, entonces voy a Ya. compartir. ¿Está pudiendo compartir o no? Sí, enseguida. Ok, perfecto, se ve muy bien. Bien. No sé si me escuchan, por favor, ¿me pueden retroalimentar? Sí, le escuchamos. Voy a empezar desde la primera parte, si se puede ver. Voy a leer. Se ve muy bien. Sí, ya, perfecto. muy bien. Mi nombre es Teddy Luna Aruni. El eje de investigación que he identificado es tecnología educativa. El por qué me interesa la línea de investigación, porque en estos 2 últimos años, desde el 2021 y 20, prácticamente la educación ha sido virtual y se han utilizado medios tecnológicos y había un método de dispositivos móviles inteligentes. ¿Ya? La segunda pregunta de mi investigación es, ¿qué se tiene que ver con la línea de investigación? Mis motivaciones, como ya se veo, el acceso del aula a través del recurso didáctico que es el celular. ¿Ya? ¿Por qué muchas investigaciones están realizando? Si hay información de este tema de investigación, evidentemente hay muchas investigaciones realizadas con plataformas virtuales como Lele, Mobile Learner y otros que hemos visto en la anterior clase. Por esta razón, mi tema más o menos diría como título Mobile Learner, el proceso de enseñanza y aprendizaje en la asignatura de Única de Pano. Esa sería la tentativa de tema que tendría que ser. Para eso voy a utilizar 2 tipos de investigación. El primero es descriptivo, ya nos ha dado el docente este texto de Carlos Muñoz, y hemos identificado que es un proceso de descubrir las características o propiedades determinadas de los grupos, individuos o fenómenos en estas
correlaciones que ayudan a determinar o describir comportamientos o atribuciones, ¿no? Hasta ahí lo leo por el tiempo y voy a leer directamente mi justificación. Vamos a ver el fenómeno a través del proceso de aprendizaje y enseñanza mediante dispositivos móviles inteligentes, SMART, la descripción de los cuales son recursos virtuales, cuáles han sido las plataformas y el aprendizaje en esta asignatura Administración 1 de la carrera de Ingeniería Comercial de la Universidad Amazónica de Pano. En el texto no he encontrado definido en el... ahí podría haber, digamos, la parte ahí, la definición de analítico. De Carlos digamos. Muñoz, el tipo de transversal, de tipo de investigación transversal. Solamente menciona, pero no define. Entonces, Sí, en otro texto, no define. Fernán se identifica, ¿no? Transversal, que recolecta los datos en un solo momento, un solo propósito. ¿Por qué he buscado esto? Porque voy a hacer un corte en mi investigación, ya me voy a lo que es justificación de las investigaciones experimentales, porque no es una investigación experimental. No, no es. Es solamente una, después de este mes, en el año 2022. Esos son mis dos tipos de investigación. Si me permite, por favor, un ratito, vamos a ver, me parece ideal, aquí donde coloca, como todo eso vamos a colocar directamente al documento, ¿no ve? Vamos a vaciar a un Word. Aquí donde pone la definición de lo que es descriptivo, aquí al ladito me pone el autor. Aquí, Muñoz, tantos. ¿Sí? Por favor. Muñoz, 2015. ¿Sí? Debajo de lo que dice, entre otros. Sí. Porque así le va a ayudar a usted traspasar, digamos, directamente y ya no va a tener que buscar otra vez al autor y toda esa referencia bibliográfica usted lo copia para su bibliografía al final, ¿no? Metodológicamente. Sí. Perfecto, sí, está bien. Está muy bien. Ahora, bueno, está perfecto, está muy bien. Puede seguir. En el método de investigación, ¿cómo es causa? ¿Cuál es el proceso de enseñanza a través de dispositivos móviles? Me activa el método analítico, que tiene la misma descripción del ejemplo que nos ha dado. No me esfuerzo mucho en otra literatura. Voy a dar donde se define las variables de causa y efecto. ¿Cuál es la causa? Desarrollando un indicador por cada uno de los efectos, uno o varios indicadores que permita tener el desarrollo de cuál ha sido el porcentaje de aprendizaje. Si bien evidentemente vamos a utilizar varias técnicas que después voy a describir, pero nos va a permitir hacer un análisis entre estas variables, causa y efecto, de esta asignatura de Administración 1 de la carrera de Ingeniería Comercial de la Universidad Amazónica de Pano. Está bien. ¿Está bien? Paso a lo siguiente. Ok. Muy bien, en las técnicas que hemos utilizado, que en el ejemplo estaban dos, pero que he visto coherente que tengamos uno, cuenta la técnica de la entrevista, que es un procedimiento dentro de la investigación que describe el investigador y recopila datos en un cuestionario previamente diseñado. Eso lo establece. También ahí el autor, no se olvide. Aquí igual también tengo que colocar el texto, ¿no? Directamente para que lo copie, sí. Ok, después ahí lo okay, perfecto. Ya. Entonces, esto me va a permitir a mí desarrollar una encuesta que hacia el docente de la asignatura, donde voy a identificar cuáles son los recursos didácticos, cuál es su plan formativo, cuál es su estrategia de enseñanza que él se ha planificado en esta asignatura, que me va a permitir desarrollar mi siguiente técnica. Mi siguiente técnica es la encuesta, ¿no? La encuesta se define como un procedimiento estándar que requiere información, en este caso escrita, también, pero dice oral, de nuestros sujetos, ¿ya? Eso es a costa que... Sí, ahora aquí, digamos, un ratito, se va un poco su... En este caso, nuestro... Internet. No se le ha escuchado bien, un poco se ha ido la señal. Ahora sí, va a desarrollar la encuesta para identificar a los estudiantes cuáles fueron los recursos didácticos. Nosotros lo que nos interesa también es ver si realmente les ha ayudado o no. Entonces ahí tendría que poner, aparte de identificar los recursos didácticos, cuál ha sido su aprendizaje. O sea, sienten que han aprendido, que no, cuál es su imaginario, su percepción, si realmente han aprendido o no, esos recursos didácticos utilizados les ha ayudado a comprender, a aprender, algo así tendría que ir relacionado. ¿Ya? Ok, doctora. Sí, perfecto.
Usted lo añade, pero eso es muy importante. Sí, sí, muy bien. Okay. Ahí Entonces, estaría bien. de la misma manera, vamos a utilizar la técnica de observación documental o bibliográfica, el mismo texto identificado del ejemplo, por la premura del tiempo, y he trabajado en la importancia de identificar el estado del arte relacionado al objeto de investigación. Muy bien. En este caso, Mobile Learning, donde se debe realizar una observación documental, tanto con el docente, con la estadística que se tiene relacionada a los estudiantes inscritos, el proyecto formativo y toda la información que me permita a mí poder relacionar, ¿no ve? Lo que les recomiendo ahí es triangulación. Mi investigación. ¿Sabe qué? Disculpe que lo haya cortado así. Sí. Lo que tiene que colocar, digamos, está perfecto. En todo lo que ha hecho la justificación, trate, mire, por ejemplo, arriba, se desarrollará la encuesta al docente de administración de la asignatura de administración de empresas de la Universidad Amazónica de Pando, ¿sí? Se desarrollará una encuesta para identificar en los estudiantes de la carrera de administración de empresas, igual. ¿Ya? Y es importante para identificar el estado de arte relacionado con el objeto de investigación donde se debe realizar una observación documental de todo lo que me ha dicho de la carrera de administración de empresas. Eso ayuda mejor en la descripción para que cuando usted tenga el documento, aquel que va a leer, digamos, tenga, le sea fácil comprender. Tan solamente esas cuestiones de redacción, pero lo demás está muy bien y me doy cuenta que se ubica, digamos, toda la información secundaria que tiene que colectar, como dijo, el proyecto formativo, el diseño curricular. Tal vez, por ejemplo, salió un comunicado de que teníamos que hacer el e-learning y nos dieron otro tipo de planificación, que era el de COVID 2020. Eso tendría que recabar. Está súper. Ya, doctora. Muy bien. Perfecto. Luego, bueno, uno es la técnica, por ejemplo, la técnica es la entrevista, y el instrumento para desarrollar eso es, en realidad, es la guía de entrevista, que es un documento que está compuesto de una serie de preguntas, ¿no? Que lo desarrolla el investigador, y esto le va a determinar, puede ser grabado o puede ser escrito, va a determinar al llegar a cada uno de los objetos. Esta es la definición, lo encontraron en el texto de UCI. Igual ahí abajito póngale CUSI, no se va a olvidar, ¿sí? Sí, sí, eso es en toditos, eso lo copio, una cita directa en función de... Ok, perfecto. Muy bien, entonces se utilizará una guía de entrevista al docente. No he tratado de describir la entrevista porque ahorita no tengo claro las preguntas, pero simplemente le he puesto su texto. Y ya, usted puede poner ahí, se utilizará una guía de entrevista que esté relacionada a las preguntas, al objeto de estudio, cómo es acerca de la utilización de las herramientas virtuales al docente de la asignatura de administración de empresas. Así, ¿sí? Tiene que dar una explicación porque generalmente, digamos, cuando escribimos un documento científico, tiene que ver, claro, la teoría que te soporta, pero hay que dar la explicación, la descripción de lo que vamos a hacer. ¿Sí? Ok. Perfecto, muy bien. Ahora vamos al cuestionario digital. ¿Qué va a ser? Sí, el cuestionario digital es el otro, que bueno, tampoco por el tema de tiempo, porque ya era las 9. Simplemente ya me he abocado a la justificación. Evidentemente es la misma, pero en este caso de un cuestionario escrito, hay una del cuestionario digital en este caso. Debe haber. ¿No? Eso lo voy a forzar. Pero en mi justificación se va a realizar una encuesta digital a través de Form Bloom, donde se preguntará a los estudiantes si a clases virtuales, qué plataforma utilizan, cuáles son las cualidades de la plataforma, qué tipo, entre otras, estoy hablando todo del proceso de enseñanza-aprendizaje, que el primer instrumento me va a permitir describir. Si el docente va a decir que ha utilizado algunas estrategias didácticas, entonces yo tengo que colocar para hacer y qué tipo de cosas han aprendido. Ya, ahora, ¿sabe qué? Algo muy crucial en el proceso de enseñanza-aprendizaje dentro de las plataformas, digamos, y sí, las aulas virtuales, ¿no es cierto? Es que hay que ver el trabajo colaborativo. El trabajo colaborativo es muy importante para llegar a tener el conocimiento significativo. O sea, en realidad, si usted lee todo lo referente a las plataformas virtuales, lo que se pretende es de que realmente existe el trabajo colaborativo.
generalmente pueden hacerlo. Tal vez puede preguntarles si se realiza a través de Google Drive, si han utilizado pues documentos, por la forma de organización del proceso, si han hecho, digamos, ellos han participado más, ¿no? Actividades justamente participativas, o sea, taller en su proceso de enseñanza-aprendizaje, como ahorita estamos haciendo, ¿no ves? Un taller, y obviamente que se reúnen, todos tienen, obviamente, las herramientas disponibles, se tiene el documento base, una guía didáctica, y ahí tiene que estar en Google Drive para que directamente vayan aportando, y tienen unos, digamos, como unos 20 minutos, y ahí entonces se va aportando. Ahí va a poder ver si realmente han aplicado y ver si realmente ha sido eficiente. Una forma de poder medir es esa, de poder entender. Ok, doctora. Y el último, las fichas y documentación son instrumentos o técnicas de observación que nos van a dar la información relacionada a la investigación, libros, actas, artículos científicos, investigaciones, y todo eso. Está muy bien. Está muy bien. Muchas gracias. Sí, está muy bien, perfecto, muy amable, muchísimas gracias, Teddy, lo hizo muy bien. Eso es en realidad un poco para sus demás compañeros, lo que está viendo, ese es más o menos lo que se quiere, que ustedes puedan realizar, y con el ejemplo, me imagino que ustedes también han podido avanzar. Es muy importante que podamos seguir trabajando, mañana igual vamos a hacer otra dinámica para que puedan avanzar. Y ahora no sé si nos queda un poco de tiempo, si nos queda, no sé si alguien más quiera presentar. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda tal vez? Buenas noches, doctora. Quería hacer una consultita. Sí. El tipo de investigación que voy a hacer, o sea, voy a terminar haciendo encuesta, pero más importante que encuesta va a ser el tema de la revisión documental. Pero lo que quería preguntar, ¿es necesario siempre hacer encuestas? No, o sea, puede aplicar la encuesta, puede aplicar la entrevista, o aplicar una guía de observación, dependiendo del objeto de estudio, y como les decía, al determinar el objeto de estudio tiene que ver la posibilidad del acceso a la información. ¿Cuál es la mejor estrategia que ustedes pueden aplicar metodológica para obtener la información? Tal vez sea mejor una entrevista o tal vez sea mejor una encuesta. Ya, entonces es elección. Como yo les puse el ejemplo, digamos, bueno, está la entrevista porque es un informante clave. Puede ser que solamente de esos informantes claves, por ahí son 5 o 6, pues es importante, digamos, ¿no? Que con esa información sea suficiente y la información secundaria más que voy a recabar. O qué tal si utilizo las 3, o qué tal si utilizo solamente las 2. Ahora, dentro del tipo de entrevistas también hay las entrevistas semiestructurada, estructurada, a grupos focales, a informantes claves también. Correcto. Okay. ¿Alguna pregunta, algún aporte? Doctora, una consulta. Sí. ¿Podemos tomar las 2 ejes de investigación? ¿Cómo puedo vivir en mi ejercicio? Si bien hablo de tecnología educativa, pero también estoy en estrategias didácticas de enseñanza. ¿Se puede abordar eso o no? Yo considero que, digamos, si sí toca a ambas, yo considero que es mejor la parte tecnológica. Porque si hablamos de los conceptos en lo que se refiere las TIC, digamos, en aplicación como una herramienta en el proceso de enseñanza-aprendizaje, entonces estamos hablando, el objeto es las TIC, ¿no ve? Claro, o sea, las TIC como medio. Iría más a la parte tecnológica. Ahora, si su problema de investigación fuera otro, o sea, si en realidad usted se enfocara de otra manera y dijera más orientada a la estrategia didáctica, entonces, digamos, si los talleres, digamos, han sido eficientes o la forma de organización de la clase y de todo el proceso, ¿cuáles han sido, digamos? Utilizando las tecnologías. Ahí tal vez podría ser el otro, que son estrategias de enseñanza. Gracias, doctora. Sí, gracias, doctora. ¿Alguien más? Doctora, buenas noches, le habla Donald.
Domínguez. ¿Cómo está? Muy buenas noches. El tema es, va a ser la estrategia neurodidáctica, y en mi caso creo que voy a tener que aplicar lo que es la entrevista, la encuesta y la observación, porque yo voy a necesitar datos de los tres sistemas, de las tres herramientas. Ya. ¿Qué me recomienda si puedo utilizar las tres? Por eso depende mucho del tiempo, digamos. Generalmente cuando uno hace la observación, depende de qué, digamos. Si va a observar documentos e información secundaria, tiene que ir siempre, ¿no? Eso. Ahora, en el caso de que si es necesario la encuesta, igual hágalo. O sea, el detalle es obtener la mayor posible información, pero considerando también el tiempo y si tiene la posibilidad de realizar y que en qué manera también le va a beneficiar a poder contribuir a su investigación. Ok, doctora. Eso tiene que valorarlo muy bien. Sí, muy bien, doctora. Vamos a tomar en cuenta. Ok, no, muchas gracias a usted. ¿Algo más? Yo sé que me han mandado me están mandando al chat y me parece muy bien que lo hagan. Entonces, ¿qué les ha parecido la? Licen. Sí. Una consulta, Dígame. Licen. Estoy con montones de preguntas que la verdad como no pude captar la clase y ahora dentro del trabajo que ha enviado, tenemos que hacer todo el formato de acuerdo a con lo que vamos a trabajar de nuestro tema de investigación, llenar todo el formato. Tienen que llenar toda esa matriz primero. Ya. ¿Ya? Bueno. A lo que yo les sugiero es de que acudan a Google Académico para buscar, digamos, y ustedes lo adecúan. Buscan de un autor, es muy fácil, no es complicado, ¿sí? Entran a Google Académico y van a encontrar, digamos, técnicas de investigación y ahí va a ver las técnicas de la encuesta, la entrevista, lo formulan de esa manera en los buscadores directamente. No sé si ese tema han pasado con sus docentes, pero si no lo han hecho, entonces Google Académico y van a encontrar ahí. De todas maneras, yo voy a subir una serie de documentos que les puede servir y en realidad una parte de la investigación muy importante es la búsqueda de información secundaria. Eso es lo que uno a veces más tarda, buscar la información, ¿no? Y recabarla. Pero en ese caso no es tan complicado, digamos, estos temas de lo que es la encuesta, la entrevista. No es tan complicado. Tal vez un poquito es la justificación y realmente que ustedes tienen que considerar es el tema, digamos, lo que van a estudiar. Hacerse esas preguntas y responder realmente de una manera que sea idónea y que les ayude a hacer su trabajo de investigación. Porque ahora va a venir, una vez que ustedes me definan eso, vamos a hacer el trabajo de campo con eso y esa información la vamos a vaciar. ¿Sí? Lo que están diciendo ahora, eso sirve para la parte metodológica y en base a eso vamos a investigar causas y efectos y vamos a hacer un poco de la propuesta porque esta es una investigación propositiva. Se identifican, por ejemplo, en la parte de lo que es el anterior ejemplo, ahí entonces será una parte propositiva. Si se ve que realmente no ha sido muy eficiente, entonces ahí habrá que asumir una propuesta, que también les voy a dar el formato para que puedan hacer una propuesta a través de una matriz. Muchas gracias, Licen. Ok. ¿Algo más? Entonces, hay una parte que quisiera un poco compartirles y que vayan avanzando en la idea de investigación y la hipótesis. Voy a compartir un ratito lo que es mi presentación. Un ratito aquí, vamos a ver. ¿Pueden observar? Hola. No se observa nada. Nada. Ya. No, dice Elizabeth nada. Elizabeth no. A ver, vamos a ver. Otra vez. Tratar de compartir. Creo que ahora sí se va a hacer posible. Ok. Ya. Entonces ustedes aquí, a ver, vamos a ver, aquí pueden observar Ahora sí. parte de lo que íbamos a avanzar, de lo que es la perspectiva de la investigación.
nosotros ahorita estamos gran parte de lo que es el área problemática para poder diagnosticar y ver realmente, plantearnos el problema de investigación. ¿Ya? Y obviamente que para eso vamos a recolectar la información. Un poquito vamos a ver esto de acá. Y para poder avanzar con la idea, digamos, ahí están las diferencias del enfoque cualitativo, que es la parte teórica que sí o sí les tengo que dar. ¿Qué es la hipótesis? La hipótesis es una suposición, ¿no? Al planteamiento de problema. Es un supuesto. Por ejemplo, en el anterior caso de que nos presentó Teddy, tal vez usted podría decirnos cuál sería su hipótesis de su investigación. Hola. Sí, tal vez usted desde el punto de vista sí podría decirme cuál sería su hipótesis. O también puede ser que no sea una hipótesis, tal vez sea una idea a defender, ¿no es cierto? Creo que estas investigaciones en su mayoría, para que no nos compliquemos la vida, mejor vamos a utilizar ideas a defender, ¿ya? Pero conceptualmente ya saben que una hipótesis es una supuesta respuesta a nuestro problema de investigación. Y en ese caso, la idea a defender es un enunciado que expresa una respuesta tentativa al problema planteado previamente a la realización de la investigación. La matriz también es el ejemplo, y yo quisiera que, bueno, para mañana, pues para mañana les parece hasta las 23:59 para que me puedan entregar toda la matriz completa más la idea a defender. Doctora, ¿la idea a defender es la misma hipótesis? No, ¿El sábado, doctora, o tenemos otra tarea? No es la misma, o sea, la hipótesis es cuando yo veo variables, o sea, es una supuesta respuesta, pero utilizo ciertas características que demarcan el objeto de investigación. Por ejemplo, dice, es una suposición que se expresa en un enunciado que plantea una posible descripción, correlación o explicación entre dos o más variables. ¿Qué es una variable? Es una característica del objeto de investigación. Entonces, entre dos o más variables del problema de estudio que deben ser puestas a prueba para ser válidas, ¿no? Por ejemplo, aquí hay una que es descriptiva, ¿no? Estas son hipótesis o suposiciones respecto a rasgos o características o aspectos de un fenómeno, un hecho, una situación, una persona o organización. Por ejemplo, aquí, la actual organización didáctica de las actividades de aprendizaje en la plataforma educativa virtual de la asignatura de seguridad en el trabajo de la carrera de Ingeniería Industrial en la Escuela Militar de Ingeniería Unidad Académica Santa Cruz no permite generar un proceso formativo bajo un enfoque didáctico centrado en el aprendizaje. Esa es una hipótesis porque yo estoy estudiando sobre la organización didáctica y estoy dando ya una respuesta. Estoy diciendo que no permite generar un proceso formativo bajo el enfoque didáctico centrado en el aprendizaje. Esa es una suposición. Y en el caso de la formulación de la construcción teórica, dice la idea a defender es un enunciado que expresa una respuesta tentativa al problema planteado previamente a la realización de la investigación. La diferencia entre una hipótesis es que hay variables, mientras que una idea a defender no hay variables. Y pueden apreciar aquí en el ejemplo el diseño de la organización didáctica de las actividades de aprendizaje en la plataforma educativa virtual de la asignatura de seguridad en el trabajo de la carrera de Ingeniería Industrial en la Escuela Militar de la Ingeniería Unidad Académica Santa Cruz, permitirá generar un proceso formativo bajo el enfoque didáctico centrado en el aprendizaje. Eso sería. Entonces, a ver, Teddy, no sé si podría tal vez formular en base a lo que ha presentado una idea a defender. Sí puedo, doctora, pero le quería preguntar una consulta, doctora. Sí. Para plantearme la metodología de la investigación, perdón, la idea a defender, debo tener bien aterrizado un problema y luego mi objetivo general, porque parte de estos elementos me va a permitir construir. Exactamente, pero nosotros primero digamos, el objetivo, la propuesta, y segundo, el problema que voy a defender. Eso nada más. Ya, el detalle es que cuando nosotros hacemos, cuando nosotros hacemos, digamos, el diseño de un, ahorita estamos haciendo, se van a dar cuenta de lo que vamos a hacer, pero esa parte, digamos, tal vez podríamos ponerla después, pero ¿cuál es ahorita el tema de su investigación? A ver, vayamos por ahí. Usted dígamela, o sea, si enúnciela ahorita. Usted tiene ahí en la parte de la justificación.
Si quiere le doy para compartir. Sí, bueno, a ver, no lo he preparado, pero voy a tratarlo de narrarlo. Evidentemente, mi tema propositivo va a terminar en un modelo, un programa que se va a aterrizar en matriz, voy a tratar, pero ya voy a aterrizar. Con el diseño de una metodología basada en esta se fortalecerá el proceso de enseñanza y aprendizaje de la asignatura Administración 1 de la carrera de Ingeniería Comercial de la Universidad Amazónica de Pando. Esa sería mi idea a defender. Ok, entonces que a través de una permitirá justamente generar, ¿no? En ese caso, a través de un modelo se permitirá generar justamente, tal vez sería un mejor proceso de enseñanza-aprendizaje utilizando herramientas virtuales. Sí, sí, más o menos. Más o menos así podría ser, ¿no? En positivo. Bueno, entonces, así más o menos sería. Mañana voy a revisar, quisiera que hasta las 23:59 ya tengan esa parte ustedes resuelto, pero mañana igual vamos a seguir haciendo la parte práctica para poder ver, también les voy a dar un poco de tiempo para que podamos ver ya lo que es el diagnóstico, ¿sí? Para que les explique cómo se va a hacer el diagnóstico y luego cómo vamos a aterrizar en la situación problemática de la investigación. ¿Está bien? Doctora. Sí. Para que quedemos claro. No le escucho muy bien. ¿Será para que quedemos claro, esta matriz completa, sí, más la hipótesis, más la idea a defender, tenemos que presentarla en la plataforma hasta mañana a las 23:59, ¿así es? Sí. No van a ser hipótesis, solamente idea a defender. ¿Puede ser una u otra? Solamente una idea a defender, porque no nos vamos a meter a la hipótesis, tendría que explicarles más y profundizar, y en realidad no vamos a alcanzar. Entonces, es mejor una idea a defender, porque también su trabajo de investigación va a ser propositivo. Ok. ¿Sí? Bueno, entonces, estimados estudiantes, diplomantes, ha sido un gusto compartir esta noche con ustedes. Así que mañana nos vemos. Yo quiero saber si están de acuerdo, porque la idea es de que ustedes hagan y avancen, hagan un esfuerzo, o quieren presentar el día sábado, más para el día sábado tendría que ser, o tal vez domingo, con lo que avancemos mañana. Buenas noches. Sí, buenas noches. No sé qué dicen mis compañeros, pero yo sugiero que sea para el día sábado, así tendríamos tiempo para analizar y poder investigar y presentar un buen trabajo. Okay. Sí, apoyado, por favor, que sea para sábado o el domingo, no hay problema, por favor. Domingo también apoyado, domingo. Si va a aumentar más tarea con lo avanzado del día de mañana, entonces lo más prudente sería domingo a las 23:59. Sí, está bien. Lo vamos a hacer de esa forma. A las 23:59 el domingo, mañana avanzamos, igual vamos a tener este pequeño espacio, como han visto, para que ustedes en sus casas, igual estén haciendo, se retroalimente y vamos a aplicar esa metodología. ¿Está bien? ¿Les parece? Sí, perfecto. Está bien, dicen. Muy bien, entonces vayan un poco a pasar San Juan, a compartir, y les deseo muy buenas noches. ¿Ya? Un gusto. Buenas noches, doctora. Hasta mañana, entonces. Gracias. El material lo sube, dicen, de su... Sí, ahorita lo voy a subir de mis diapositivas y también las matrices que Buenas estaban noches, llenas, doctora. ¿ya?